Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor Dios y Padre Celestial, tuyo es el poder, la gloria y la honra, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Yo te pido que tú los bendigas, los guardes de una manera muy especial, Padre Celestial, en este día precioso que tú nos has regalado, mi Dios. Permítenos, oh Señor, que en todo momento tengamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu atento, mi Dios, a lo que tú haces hablar a nuestra vida, mi Dios. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el comienzo de la vida de Jesús o de su ministerio. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí el libro de Marcos nos anuncia, ¿verdad?, el bautismo de Juan, de Jesús. El bautismo, ¿verdad?, que lo caracterizó como su principio de su ministerio. Dentro de este bautismo podemos ver que la Biblia dice que cuando Juan lo bautizó, dice que cuando lo levantó descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz de Dios que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La Biblia nos registra, ¿verdad?, que aparte de Juan y aparte de Jesús hayan visto el Espíritu Santo o hayan escuchado la voz de Dios que expresara, ¿verdad?, que Jesús ese es el Hijo amado. Hay una representación bien importante que nos da este mensaje. Es que Jesús en todo tiempo quiso ocultar su identidad. Él nunca se proclamó o nunca permitió, ¿verdad?, de que aquellos le dijeran que él era el Hijo de Dios. Él siempre quería llevarlo oculto, porque el propósito de él no era glorificarse a él, sino traer lo que el Padre o que nuestro Padre Celestial le había dado, ¿verdad? Y dice que después que fue Jesús bautizado, el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Qué es un desierto? Es un lugar donde no hay nada, ¿verdad? Pero siempre apareció aquel que quería, pues, o venía para retar al Hijo de Dios. Y dice que allí estuvo, ¿verdad?, y que Satanás lo tentaba, y habían unas fieras, pero también estaban los ángeles que le servían. Podemos ver que en medio de esta tentación, que los otros evangelios lo anuncian o lo escribieron, aquí no los proclama, ¿verdad?, pero dice que Jesús fue tentado por el mismo Satanás, y como que lo retaba, le decía: si tú eres Hijo de Dios. Era un reto, no le decía: tú eres el Hijo de Dios. No, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después lo lleva al pináculo del templo y vuelve y le dice: si tú eres Hijo de Dios, fíjate, déjate caer por ahí para abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Verdad? Que si tú te vas a tirar por ahí, no te va a pasar nada, porque los ángeles te van a cubrir, te van a coger. Y Jesús vuelve y le contesta, ¿verdad?, algo bien importante: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien importante, ¿verdad?, que Jesús utilizó esta palabra y nosotros la podemos recibir para nosotros.
Porque nosotros tenemos que depender de Dios, no depender de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros conocemos, sino depender de Dios. Dentro de esta tentación que le hace Satanás a Jesús, podemos ver que Jesús no le contestó con el poder que tenía como hijo de Dios. ¿Con qué le contestó él? Con la misma palabra. Escrito está. Él podía contestarle, yo soy el Hijo de Dios y yo puedo hacer como yo desee. Pero no, él le contestó con la palabra. Lo mismo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia, aprender, ¿verdad?, de la palabra para nosotros poder contestar por la palabra. Porque si no contestamos por la palabra, pues pueden venir personas y querer engañarnos o enredarnos. Jesús dijo claramente, al Señor tu Dios no tentarás. Dentro de este relato, ¿verdad?, hay unos puntos bien importantes. El carácter de Jesús mientras llegó del desierto, que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Creerte en el Evangelio no es que tú lo escuches y digas, sí, eso es verdad. La Biblia lo dice. Creer en el Evangelio es cuando uno se convence totalmente de lo que dice la Escritura, de lo que dice la palabra de Dios acerca de la venida del Señor, acerca de cómo uno puede llegar a la presencia de Dios. Porque muchos son los que oyen, pero otros son los que escuchan. Y no todos de la misma manera reciben la palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido. Marcos claramente, ¿verdad?, declara esta enseñanza de que el tiempo se ha cumplido. No solamente, ¿verdad?, dentro de este evangelio, sino en los otros evangelios nos declara claramente que Jesús, después que vino del desierto, ¿verdad?, anunció de que el tiempo se había cumplido. Juan presenta a Jesús recordándole vez tras vez que quienes le escucharan, que él no había venido para glorificarse a él mismo, sino para glorificar al Padre. En algún momento nosotros leemos la Biblia y podemos ver que Jesús se estaba glorificando a él mismo. De ninguna manera. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre somos uno. O sea, que todo lo que el Padre me da, eso es lo que yo doy. Él no se inventaba nada, no sacaba nada de sí mismo, sino todo lo que Dios le daba. El tema principal de la identidad de Jesús siguió siendo mencionado ante todo por los poderes de maldad. Esa identidad de Jesús, que Jesús siempre la quiso tener oculta, los demonios o las personas que estaban endemoniadas la reflejaban, o sea, la decían, ¿verdad?, durante su ministerio, ¿verdad? Mientras uno le decían, cuando Jesús se acercaba a ellos, decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Jesús Nazareto, ¿qué tienes con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Israel. Y Jesús se quedaba así como si nada. No, él lo mandaba a callar, porque él no quería que se difamara, todavía fuera reconocido quién era Jesús. Otro le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Otra forma, ¿verdad?, de reconocer quién era Jesús. Y siempre él le callaba, le mandaba que guardara silencio. Cuando venía y sanaba a un enfermo, le decía, vete y no digas nada. O al leproso, ve y preséntate ante el sacerdote y lleva la ofrenda que tenga que llevar. Pero ellos salían contentos, regocijados, ¿verdad?, anunciando que habían sido sanados por Jesús. Mientras más él decía que callaran, tanto más ellos anunciaban que habían sido sanados por Jesús. ¿O puede alguno de nosotros recibir algún milagro y quedarse callado? Yo creo que también nosotros diríamos, Jesús nos sanó. Lo publicaríamos, lo diríamos a todos nuestros familiares, en la iglesia a cada uno de los hermanos, Jesús me sanó. Aquella multitud parecía haber creído que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, el hijo de David. Mientras ellos escuchaban y podían ver las cosas grandes que él hacía, porque no las hacía
en oculto, pero ¿qué sucede? Aquellos que estaban con él sí podían observar lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo. En un momento cuando le quisieron hacer rey, ¿qué hizo él? Le pasó por el medio y se fue aparte a orar. Porque él no estaba pendiente a títulos, él no estaba pendiente a posiciones, estaba pendiente a llevar el mensaje que Dios le había enviado, a anunciar las buenas nuevas de salvación, para que podrían creer en el Evangelio, creer en la palabra de Dios. Hoy en día la gente lo que quiere son títulos. Don Felipe, el apóstol Felipe, el apóstol, el diácono, el obispo, ahora son obispo también. El obispo, el profeta de Dios Felipe. No son títulos. Mire, vamos a buscar agradar a Dios y Dios nos va a dar lo que nosotros nos ganemos. Porque como dijo Josué, ¿cómo fue que dijo Josué? No es lo que tú quieres, es lo que te toca. Es lo que nos toca, pero tenemos que nosotros, yo él aprendió rápido, pero nosotros tenemos que buscar siempre la presencia de Dios para que Dios sea el que nos ponga en alto. Los títulos de hombre desaparecen, pero cuando Dios nos busca, nos da a nosotros, nos da para siempre. Dice, Jesús habló y actuó con la autoridad de Dios. Él dio vista a los ciegos, hizo caminar a aquel que estaba inválido, lo hizo levantar, caminar, saltar. Aquel que tenía la mano seca o sea, estiró y pudo hacer todo. Aquel que no oía pudo escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Y lo hacía para glorificar a Dios, no para glorificarse a Él. Pero Él tenía todo eso en secreto. ¿Para qué? Para que en el momento dado el poder, él iba a ser exaltado. Sanó leprosos, levantó muertos. ¿Qué no hizo Jesús? ¿Alguna cosa mala hizo Jesús? No hizo ninguna. Lo que hizo fue el bien para todos aquellos que se encontraban en aquellos lugares. Pero hay algo bien importante. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muchos pensarían, ¿verdad?, que Jesús venía a cambiar las leyes o a cambiar la forma de ellos vivir, pero Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, a hacer que se cumpliera. Y esto era lo que Él estaba enseñándole a sus discípulos y a aquellos que se acercaban a Él. Aquella multitud que se acercaba a Jesús quedaba admirada y decían, y le escuchaban porque Él hablaba como quien tenía autoridad, porque Él tenía autoridad, y no hablaba como aquellos escribas, fariseos, aquellos maestros de la ley, que lo que hablaban era ¿qué? Cosas que no edificaban, cosas que no le hacían crecer, porque estaban pendientes a las cosas de ellos más que a aquellos que buscaban al Señor. Los líderes religiosos se habían convertido en los enemigos de Dios. Eran enemigos de Jesús y al ser enemigos de Jesús eran enemigos de Dios. Pero Jesús le enseñó aún a sus discípulos que como aún Él los amaba, a aquellos que eran sus enemigos, que nosotros también tenemos que amar a nuestros enemigos. Alguien no ama a aquel que le pasa haciéndole maldades o haciéndole daño. La palabra dice que tenemos que amarlo. Se nos hace fuerte porque no es fácil, pero tenemos que amarlo. Dice que en una ocasión Jesús, por compartir la mesa con los marginados de la sociedad, como decían los judíos religiosos, con los pecadores, lo marginaron. Pero Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Aquellos que ellos no se lo decían directamente, pero con el conocimiento y el poder que tenía Jesús, Él lo podía reconocer, que ellos estaban pensando o estaban chismeando entre sí lo que ellos estaban pensando. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿O acaso usted ve uno que esté sano en un hospital? Hay muchos que no están enfermos, siempre están en los hospitales, ¿verdad?
Y otra de las cosas bien importantes, ¿verdad? En otra ocasión murmuraban contra los pecadores, contra él, porque dice: a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús fácilmente les refirió tres parábolas, ¿verdad? Que sobre el amor tan grande que Dios tiene por los pecadores o los perdidos que se arrepienten y vienen a sus pies, ¿verdad? Hay un gozo grande cuando esto sucede. Cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Cuando uno que se ha apartado vuelve, también hay fiesta en los cielos. Primeramente le enseña la parábola de la oveja perdida. Y le dice: ¿quién de vosotros que teniendo 100 ovejas se le pierde una, no deja las 99 y va a buscar aquella perdida? Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La coge y le da un montón de nalga porque se descarrió, ¿verdad? Porque se fue y lo hizo dejar perder aquella, abandonar aquellas 99. Dice que no. Dice que la toma en sus brazos, la lleva y cura sus heridas. Y se goza mucho porque alcanzó y pudo rescatar a esa oveja perdida. También tenemos la parábola de la moneda perdida, que nos dice también que mujer, ¿verdad? O que dama, que se le pierde una moneda, no coge y saca todas las gavetas, voltea la cama al revés y baje todo el piso hasta que encuentra la moneda. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Llama a todas sus amigas y se goza con ella. ¿Por qué? Porque encontró la moneda que había sido perdida. Tiene que tener un buen precio esa moneda. Y una de las que a mí me gusta más es la del hijo pródigo. Dice la palabra, ¿verdad?, que este joven le pidió la herencia a su padre y después que lo tuvo, coleccionó todo lo que tenía, se fue y vivió perdidamente. Después que se le acabó todo, porque el dinero no dura para toda la vida. Y si no lo sabes administrar, dura menos de lo que te debería durar. Por eso es que hay que coger unas clasecitas de administración. Gloria a Dios. Y vivió perdidamente y gastó todo lo que había guardado y llevado a la ciudad. Pero llegó un momento en que se encontró con hambre, estaba apacentando cerdos y deseaba comerse aquella comida de cerdos. Uy. Pero pudo levantar su vista al cielo y recordar que aún los jornaleros de su papá tenían abundante comida, tenían techo y no le faltaba nada. Y decidió volver con su padre. Cuando llegó, el padre lo estaba esperando. ¿Cuántos de nosotros, cuando su hijo está afuera, se acuesta a dormir tranquilamente? Ya cuando son aparte, pues ya. Pero cuando nuestros hijos salen, y ya yo no estoy pendiente a ellos porque ellos están pendientes a mí. Uno no duerme, uno esperando que venga, pues, sino que no le pase nada en el camino, ¿verdad? Pero este hombre estaba pendiente a que su hijo llegara, ¿verdad? Y cuando llegó, y no sé a qué distancia, pero dice que corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Y le mandó a que se pusiera un anillo, que se vistiera de ropa. El becerro gordo lo mataron, hicieron fiesta. ¿Hubo gozo o no hubo gozo? De esa misma manera hay un gozo en los cielos cuando una persona llega a la presencia de Dios. Cuando llega y abandona las cosas del mundo y se decide buscar la presencia de Dios. Jesús, además de calmar la tempestad, de caminar por las aguas, de sanar a la hija de Jairo, aquella mujer que estaba encorvada, la del flujo de sangre, tantas cosas que hizo, ¿verdad? Antes de llegar según nos registra, ¿verdad?, a este momento de la entrada triunfal, son momentos, ¿verdad?, en los cuales Él estaba haciendo las obras, tratando de ocultarlo. Pero después de la entrada triunfal fue muy diferente. Porque la entrada triunfal, por medio de aquellos que le hablaban y le glorificaban y decían: Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, Hosana, al Hijo de David. Ahí ya estaban revelando quién era Jesús. Y
Y aquellos que le estaban escuchando ya estaban temblando. ¿Por qué? Porque no querían reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. O posiblemente pensaban que ellos iban a tomar, Jesús iba a tomar la posición del rey o la posición de alguna posición en la tierra, cuando la posición de él ya estaba en los cielos. La posición de él ya se la había ganado, como decía nuestra hermana Adi, ¿verdad? En lo que ella nos trajo. Es bien importante, ¿verdad?, que dentro de esta entrada triunfal podamos ver, se le llama, ¿verdad?, también la Semana Mayor. Y nos dice, ¿verdad?, que en ella se conmemora, ¿verdad?, la última semana de Cristo en la tierra, ¿verdad?, y los grandes acontecimientos de nuestra redención, en la que se hace memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dentro de esta semana, ¿verdad?, no es fácil, ¿verdad? Ya Jesús está pasando de una época o de unos acontecimientos a otros. Ahora, en esta entrada triunfal de hoy en adelante, en esta semana que entra, como dijo Addison, el domingo, la crucifixión de Jesús es un domingo antes de la crucifixión, y la resurrección un domingo antes de su resurrección. Pero en estos días que se aproximan, o cuando estaba Jesús, ¿verdad?, que se le aproximaron a Jesús, podemos pensar que dentro de las circunstancias de Jesús no se le hizo fácil. Él se iba a enfrentar a sacerdotes, se iba a presentar a todos aquellos religiosos que decían que eran religiosos, pero de Jesús no tenían nada. Y dentro de estos 4 días, él iba a tener unos enfrentamientos más fuertes de los que tuvo anteriormente, porque iba a ser acusado directamente. Iba a ser acusado de una manera en la cual él como hijo de Dios, lo iba a soportar. Pero dentro de estos 4 días hay unos puntos bien importantes, que todos son importantes, pero la cena que él tuvo con el Señor tuvo con sus discípulos, eso fue un punto muy bien importante, donde se revela claramente que Jesús, dentro de su padecimiento, dentro de lo que él estaba sintiendo, le dice a sus discípulos: uno de vosotros me va a entregar. Tanto tiempo que Jesús estuvo anunciando el evangelio, llevando la palabra con estos discípulos, en este momento uno de ellos le dice: uno de vosotros me va a entregar. Allá ellos se preguntaron: ¿seré yo? ¿Será Víctor? ¿Será Felipe? ¿Será Joven? ¿Quién es, Señor? El que moja su pan en mi plato, ese es. Parece que no se dieron de cuenta quién era, porque no lo conocieron. Y otro de los puntos que él toca dentro de esta Santa Cena, ¿verdad?, que le dice a Pedro que él lo iba a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Oh, no, Señor, si es necesario, yo moriré por ti. Tenemos que saber cómo contestamos. Aunque nosotros estemos bien parados en la roca, tenemos que saber cómo estamos contestando. Pues si Jesús lo dijo, ¿verdad?, el diablo, el mismo Satanás, estaba buscando, zarandeándolo a ver cómo lo tomaba, y él lo había defendido. Cada uno de estos puntos, ¿verdad?, son bien importantes, pero vamos a llegar al punto donde él va a orar solo en Getsemaní. Cuando él se aparta, ¿verdad?, para llegar a clamar al Padre, ¿verdad?, de la situación por la cual iba a pasar. Dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Es decir, que no la estaba pasando bien, porque aunque él era Dios, estaba como hombre. Aunque él era Dios, iba a padecer como hombre. Podemos ver este punto, ¿verdad? Y le dice: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted tenía a sus hijos pequeños y le decía, esto es aparte, el sábado se preparan que vamos a ir de viaje, vamos a ir para la playa o vamos a dar una vuelta por la isla. ¿Qué sucedía con sus hijos? Ya en la misma noche estaban preparando su bultito. Sí, ya estaban preparando su bultito para que cuando llegara el sábado no tener que estar recogiendo, buscando. Pues
Jesús en este momento estaba en una condición igual, pero no era de gozo, sino lo que él estaba haciendo era de un regocijo porque estaba dándole salvación a cada uno de nosotros, pero el sufrimiento, ¿verdad?, por lo que él iba a pasar, pues no es lo mismo que te digan cuando tú vas a la corte por una situación y que te digan tú vas a ser culpable, o que tú esperes un veredicto de que sea negativo, ¿verdad? Pero ya Jesús ya tenía su sentencia. Él iba a morir en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros. Y eso no se podía cambiar. Por eso le dijo al Padre, a que se haga tu voluntad, pero no la mía. Dentro de este caminar de Jesús, dentro de la entrada triunfal, dice que hay muchos que le seguían, muchos que daban gloria y alababan Hosana al que viene, Hosana al hijo de David, y glorificaban y tendían palmas y tenían sus mantos para que pasara aquel pollino que nunca había sido montado. Vemos la humildad de Jesús y vemos cómo vemos la obediencia de un animal que nunca ha sido montado, que cuando otra persona lo monta, lo que hace es saltar y brincar para tumbarlo de su lomo. Mas sin embargo Jesús se montó y aquel animal fue obediente. Llevó a Jesús, caminó a Jerusalén. Hasta cuando Dios habla, hasta los animales obedecen. Por eso es que es bien importante, ¿verdad?, que dentro de estos acontecimientos que nos trae la palabra de Dios y nos enseña que cada uno de nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, que cada uno de nosotros debemos de compartir esta bendición que Dios nos ha dado de poder tener la palabra de Dios. En muchos lugares no aceptan la Biblia, no se permite predicar, no se permite hablar de Dios, pero aquí nosotros tenemos la bendición de que nos podemos reunir día tras día, hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y nadie nos los impide. Y esa es una bendición muy grande, tan grande que nosotros tenemos que aprovecharla. Si no la aprovechamos, estamos perdiendo el tiempo. La lección de esta mañana es una lección bien importante, ¿verdad? Porque nos hablaba del llamado de Dios. No solamente a Jeremías, no solamente a Moisés, no solamente a estos hombres de Dios que registran la palabra. El llamado de Dios para cada uno de nosotros. Porque si vemos en esta semana, hay muchos que se abstienen de muchas cosas, de bebida, de comida o de salir, pero hay muchos que cogen y se van, en lugar de darle gracias a Dios y compartir lo que Dios le ha dado, se van para las playas. Casi siempre los malls están cejados, o los centros, en español los centros comerciales están cejados, la mayoría de ellos, algunas tiendas están abiertas, pero en lugar de llegar a la casa de Dios primero y ser agradecido por lo que Dios ha hecho por sus vidas, se van a otros lugares, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, y los escogidos son los que se acercan a la casa de Dios a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra de Dios. Ay, si es que todos los viernes lo que predican son las 7 palabras y esto y lo otro. Pero esas 7 palabras son cualquier palabra. Son palabras especiales que aquel que estaba en la cruz las proclamó por amor a cada uno de nosotros. Que yo no voy a entrar a eso, por eso le toca al predicador del próximo viernes, ¿verdad? Pero las proclamó para el perdón de cada uno de nosotros y para que aquellos que estaban allí reunidos también vieran quién era el que habían crucificado. Nosotros tenemos que agarrarnos de esa promesa de Dios de que, como dice en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mientras más pasa el tiempo,
más cerca estamos de la venida del Señor. Muchos dicen, pero si yo desde el 55 yo estoy escuchando de que Cristo viene y que Cristo no ha venido. No te duermas, que no te pase como a las 5 vírgenes insensatas que se descuidaron y cuando vino el esposo se quedaron. Es decir, que no nos podemos dormir porque va a sonar la trompeta, y si no estamos pendientes, y si no estamos alertas, y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero aquellos que ignoramos ese punto, nos quedaremos. Entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y es triste, ¿verdad?, que pasemos 20, 30 años en la iglesia, ¿verdad? O quizás 15, 5, 4. Y nos quedemos, ¿por qué? Por un descuido. Por eso tenemos que mantenernos firmes y mirando siempre al blanco de la soberana vocación, que es Cristo, el que dio la vida por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Dios siempre ha sido fiel. Amén. ¿Con quién Dios no ha sido fiel? El hombre es que no le es fiel a Dios. De una forma u otra, mira hacia el lado y quita la mirada del arado. Lo que dice, ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado. Sigue a Cristo como fiel soldado. Para poder alcanzar y llegar a la presencia de Dios, tenemos que seguir a Cristo como fiel soldado. Gloria a Dios. Aquí en Mateo 4, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros? En sombra. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros? En tinieblas. Mas vino la luz de Cristo y nos resplandeció. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por ello? La luz de Cristo resplandeció en nuestras vidas. Por eso es que lo que yo hacía antes, ya yo no lo hago. Vengo a ser una nueva criatura porque esa luz resplandeció en mí. No tenía conocimiento, no sabía, ¿verdad? Sabía lo que me habían enseñado, pero no había conocido verdaderamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hay alguien en este momento que no se ha arrepentido, que no ha aceptado a Cristo como Salvador, este es el momento. Esta es la semana preciosa, ¿verdad?, para darle su corazón a Cristo, de recibir esa bendición que viene de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro pastor con nosotros.